El mundo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba posee un lore bastante extenso y misterioso, y sin lugar a dudas, uno de los elementos más misteriosos son los fantasmas. Y es que el universo de Kimetsu no Yaiba no solamente se extiende hacia el mundo tangible, sino que también en esta historia existirían incluso otros mundos. Y uno de ellos es el inframundo, lugar en el que crecerían las famosas flores del lirio de araña azul. Y de hecho, incluso el mismo protagonista se habría encontrado varias veces con estos extraños fenómenos. Estuviste excelente. Sigue esforzándote, Tanjiro. Derrota al próximo. Pudimos ver cómo Tanjiro se encontraba en su primer entrenamiento, donde de una manera asombrosa terminaría encontrándose nada menos que con unos fantasmas. Pero, ¿qué cosa eran exactamente estos seres? ¿Qué cosa es lo que sucede con los personajes de Kimetsu no Yaiba si es que mueren? ¿A dónde es que van sus almas? ¿Y qué es lo que sucede exactamente con estos fantasmas? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. En la historia de Kimetsu no Yaiba, prácticamente desde sus principios, se hizo referencia a la existencia de otros mundos, y también a estos seres sobrenaturales. Y de hecho, también los propios demonios podrían ser considerados también como seres sobrenaturales, los cuales por algún motivo extraño no son capaces de pasar hacia el otro mundo, motivo por el cual son prácticamente indestructibles. Los dos primeros personajes que conocimos con estas características eran Sabito y Makomo, ambos estudiantes anteriores de Urokodaki, los cuales fueron entrenados y posteriormente enviados al examen de selección final, donde lamentablemente se encontrarían con el terrible monstruo de las 1000 manos, y tras una violenta batalla terminarían muriendo. La historia nos cuenta que ellos permanecían cerca de la cabaña de Urokodaki, permaneciendo simplemente como unos fantasmas, los cuales se comunicaron con Tanjiro, incluso le dieron consejos, revelándole verdades bastante asombrosas e incluso ayudándole con su propio entrenamiento, por lo cual se confirma que los fantasmas son canónicos dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba, y no son simplemente alucinaciones o simbolismos, sino que literalmente ellos existen. Pero para comprender el fenómeno de estos fantasmas, es necesario que antes comprendamos cómo está constituido el mundo de Kimetsu no Yaiba. Y es que aunque no lo creas, en esta historia habrían al menos 4 mundos. El primero de ellos es conocido como el mundo terrenal, que es el lugar que nosotros vemos normalmente, y donde se lleva a cabo la mayor parte de la historia. Sin embargo, luego de este mundo, habría otro mundo muy especial, el cual es conocido como el inframundo. Este es el lugar al que llegarían las almas de las personas luego de morir, y se representa por una especie de camino, en el cual habría nada menos que un puente. En este sitio hay un montón de flores del lirio rojo, y también de flores del lirio azul. Las flores del lirio rojo se encuentran hacia el extremo que va hacia el mundo de los vivos, o el mundo terrenal, mientras que las flores del lirio azul irían hacia el lado del inframundo. Luego de este lugar, habrían otros 2 mundos completamente diferentes. El primero de ellos sería nada menos que el paraíso, que es el lugar al que van las almas de las personas que se encuentran en paz y tranquilidad consigo mismas. Mientras que en el otro extremo se encontraría nada menos que el infierno, un lugar sombrío y terrible, al cual irían las almas de las personas que son malignas. Pero, ¿qué es exactamente lo que sucede con los personajes que murieron dentro de esta historia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rengoku, o incluso el mismo Rui, o las otras lunas demoníacas? Pues resulta que podrían pasar nada menos que 3 cosas diferentes. La primera de ellas es que el alma de la persona fuera directamente hacia el paraíso o lugar de descanso. La segunda de las opciones es que fuera directamente hacia el infierno, un lugar que se describe como oscuro y lleno de fuego, donde también habría mucho sufrimiento. O en tercer lugar,
estas armas se quedarían simplemente como fantasmas. Al final de cuentas, aquello que decidirá a dónde es que van las almas de los muertos es simplemente la conciencia de dicha persona. Si la persona fue alguien cruel o malvado, entonces nos daremos cuenta que la conciencia le pesará, y ellos entonces sentirán que no pueden ir hacia el más allá o al paraíso. De alguna manera, en ese momento es cuando todas las cosas malvadas que hicieron comienzan a caer sobre sus propias conciencias, y ellos mismos se ven arrastrados para seguir hacia la zona más oscura del infierno. Un ejemplo de esto podría ser Gyoko, la quinta luna creciente, que si bien es cierto durante toda su vida vivió sin absolutamente ningún arrepentimiento, siendo cruel y despiadado, en el momento de su muerte, él comenzaría a recordar todas las cosas malas que hizo, y se daría cuenta que esencialmente merece ir al infierno, por lo que comenzaría su camino hacia ese lugar. Otro ejemplo de esto, como lo dijeron varias veces los personajes, sería el propio Douma, el cual por su tremenda crueldad simplemente hace las cosas pensando que haría el bien, y simplemente cree que no existe el más allá. Sin embargo, esto no es cierto, y en el momento en que éste muera, todas sus malas acciones pesarían sobre él mismo, por lo que sus propias acciones lo arrastrarían hacia ese temible lugar. Pero, ¿qué sucede en el caso de las personas que consiguen tener una buena conciencia? Pues en este punto el autor Gotome nos dice que las almas de estas personas irán directamente hacia el paraíso. Por si esto fuera poco, muchas veces aparecen otras personas de su pasado, como por ejemplo sus familiares o sus amigos, los cuales habrían podido morir previamente. Este sería el caso, por ejemplo, de Rengoku, el cual poco antes de su muerte se encontró con su propia madre. Si bien es cierto esto podría parecer simplemente un simbolismo, lo cierto es que ella llegó ahí literalmente. En otras palabras, su madre llegó a recoger al propio Rengoku, para de esta forma acompañarlo hacia el paraíso. Pero, ¿qué sucede en el caso de las personas que de alguna manera fueron malvadas durante toda su vida, o hicieron un montón de actos atroces, pero al final se arrepienten? Aunque, después de matar a tanta gente, seguro iré al infierno. Pues en este caso, ellos tendrían la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Papá, mamá, creo que no podré ir con ustedes. Eso no es cierto, hijo. Papá, mamá. Perdón, todo lo que pasó fue mi culpa. Es algo bastante parecido a lo que sucede en el caso de las enseñanzas bíblicas, donde si la persona al final de cuentas se arrepiente de todas sus malas acciones, pide perdón a Dios y finalmente acepta a Jesús, quien pagó por sus pecados y sus crímenes, entonces las malas acciones de estas personas simplemente desaparecerán y podrán ser consideradas como personas justas. En la historia de Kimetsu no Yaiba sucede algo parecido, aunque no exactamente, ya que de alguna manera es entonces cuando sus amigos o parientes comenzarán a aparecer para acompañarles hacia el paraíso. Este sería por ejemplo el caso de Rui, quien durante toda su vida hizo un montón de cosas malvadas y terribles, pero al final tuvo la oportunidad de arrepentirse, y dándose cuenta de sus malas acciones, pidió perdón al cielo y también a las personas que había lastimado. Y fue entonces cuando su madre y las demás personas vinieron a recogerlo y llevarlo hacia el paraíso. Finalmente tenemos el caso de Sabito y Makomo, que dentro de la historia fantástica de Demon Slayer, si es que la persona fue bondadosa, pero por algún motivo siente que aún tiene alguna misión que cumplir en este mundo, entonces se quedará como un fantasma. En el caso de Sabito y Makomo, por ejemplo, ellos sentían que tenían el deber o la obligación de ayudar o asegurarse que el demonio de las manos fuera vencido, y de esta manera no pudiera seguir lastimando a otros discípulos de Urokodaki. Y fue por este motivo que se quedaron para ayudar a Tanjiro, y de esta manera consiguieron hacer que fuera lo suficientemente fuerte para vencer a este terrible villano. Y una vez que vieron que su propósito fue cumplido, finalmente decidieron pasar hacia el paraíso. Pero entonces, ¿qué sucede con el caso de la reencarnación? Pues si bien es cierto la reencarnación aparentemente no existe dentro de la realidad, sí existe dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba. Pues aparentemente, una vez que las almas de las personas se encuentran en el paraíso, pueden decidir voluntariamente abandonar este lugar de tranquilidad y de paz para reencarnarse en un nuevo cuerpo y de esta manera comenzar una nueva vida.
Por supuesto que esto es 100% voluntario, por lo que también podrían decidir quedarse en el paraíso todo el tiempo que deseen. Así pues, este sería el increíble secreto de los fantasmas de Kimetsu no Yaiba. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo del anime. Yo soy Kenel y esto es Teorías de Anime.